¿Qué tal? Bienvenidos a este video de viernes, video donde les quiero hablar no solo de la principal pelea que tenemos este fin de semana, ese choque de pesos pesados, el campeón regular del CMB contra el campeón interino, Tyson Fury contra Dillian Whyte, pero además les quiero hablar de las últimas novedades sobre esa revancha entre Alexander Usyk y Anthony Joshua y lo más importante que se ha conocido, importante para todos nosotros los de esta zona del mundo, que finalmente se van a enfrentar Luis Ortiz contra Andy Ruiz. También ya hay una fecha prevista para esa pelea. De todo eso les hablaré a continuación en este video. Tyson Fury y Dillian Whyte es la pelea del fin de semana. ¿Qué podemos esperar de la misma? ¿Habrá sorpresas? ¿Una posible victoria del que nadie cree que pueda ganar? Me refiero a Dillian Whyte. El batacazo va a estar allí sobre la mesa, no hay que descartarlo, es algo que se ha estado hablando de manera permanente sobre el peligro que significa Dillian Whyte para Tyson Fury. Incluso el propio Fury ya ha demostrado que le da el respeto que merece como rival, pero si vamos a la teoría previa, no hay ningún chance de que Dillian Whyte pueda romper cualquier pronóstico. En las apuestas está 6-1. Tyson Fury, realmente los apostadores tienen claro que debe ganar esta pelea. Mi primer pronóstico es de un knockout tardío a favor de un Tyson Fury que, además de medir 6'9", me refiero a 6 pies con 9 pulgadas, para esta pelea no ha cumplido con aquello que había prometido de llegar más pesado que nunca. Por el contrario, está algo más de 12 libras más liviano, es decir, él llega con unos 120 kilos, solamente 5 kilos de diferencia, 5 kilogramos de diferencia sobre un Dillian Whyte que va con 115 casi. Los dos van más livianos a esta pelea. Ya les voy a explicar la razón para que se dé esa circunstancia, porque muchas posibilidades de victoria dependen precisamente de ese factor, que los dos lleguen más livianos. En el caso de Tyson Fury, es un hombre que trabaja toda la pelea con el jab, realmente tiene un jab implacable, pero además, pese a su tamaño, pese a su peso, es un hombre rápido, es un hombre de buen trabajo sobre piernas y que esta vez no va a poder utilizar uno de los factores, una de sus grandes mañas, que es utilizar su tamaño y ese enorme peso para recostarse en sus rivales. Ya lo vimos todo lo que eso le rindió de resultados contra Deontay Wilder, algo que no va a poder suceder contra un Dillian Whyte, que si bien es más liviano, en peso se le empareja y además en altura también es un hombre de más de 6 pies y 4 pulgadas, es decir, están bastante cerca en términos de altura, no en alcance pero sí en altura. ¿Qué tipo de pelea vamos a ver? La de siempre, un Tyson Fury que va a trabajar con su jab, pero esta vez yo creo que va a ser muy paciente y va a trabajarlo siempre permanentemente desde afuera. Cuando quiera entrar Dillian Whyte va a amarrar de inmediato, va igual a utilizar el peso para al menos intentar confundir cualquier plan de pelea inicial de un Dillian Whyte que yo creo que va a salir temprano a buscar ese golpe de knockout. Ocurre de que el factor más importante en las cualidades positivas de Whyte es precisamente el poder. Es un hombre con una pegada de mucho respeto y que si conecta lastima, y además es un púgil acostumbrado a siempre trabajar los planos medios y es algo que se supone va a intentar temprano, es decir, romper la distancia, destruir el bloqueo de Fury, llegar allí a una distancia acorde para lanzar con buen trayecto sus golpes y todos buscando la zona media para quitarle movimientos y empezar a destruirlo poco a poco, tratando de encontrar en medio de esas combinaciones un golpe a la barbilla que lo pueda mandar a la lona. No está fuera de los planos de las posibilidades que Fury caiga, pero también está en las posibilidades que así como caiga se levante.
porque pega muy duro Dillian Whyte, entonces no se debe descartar esa posibilidad de que haya más de una caída de parte de Fury e incluso del propio Whyte. Ocurre que aquí el problema no radica tanto en lo que suceda en los primeros episodios, donde se van a tirar buenos bombazos, donde van a resistir los golpes que reciban de los dos lados, sino lo que suceda después con el tema del cardio. Por ahí entonces viene la razón por la cual los dos suben más livianos. En términos de cardio también hay un factor que puede ser considerado una ventaja a favor de Tyson Fury, y es un hombre que pese a su tamaño, pese a su peso, tiene un cardio excelente. Él llega sin fatigarse a los 12 episodios si eso es necesario, cosa muy diferente a lo que sucede con Dillian Whyte, que muy temprano comienza a deteriorarse su respiración, empieza a jalar aire, empieza a tener problemas, se fatiga, le falla el cardio. Y yo creo que a eso va a apostar Tyson Fury, a trabajar los primeros episodios, a jugar un poco con el boxeo, haciendo elusivo, jugando un poco con confundiendo el boxeo de Dillian Whyte, y va a ir de menos a más. Cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas de fatiga en el rendimiento de Whyte, vamos a ver al verdadero Fury lanzando bombazos de poder, buscando el knockout. Por eso presumo que si bien va a ganar por la vía rápida, se me hace muy difícil imaginar una pelea que llegue a la distancia. Yo creo que va a ser tarde en la pelea, y hablo de tarde de allí de la mitad para adelante. Puede ser en el séptimo, puede ser en el octavo, o muy cerca de los asaltos de campeonato, pero que se va a producir por esa zona de la pelea el knockout que va a definir el combate a favor de Tyson Fury. Que exista sorpresa, puede haber sorpresa. El batacazo va a estar encima de la mesa, pero lo veo muy lejano. Tyson Fury ha dicho de que se va a retirar después de esta pelea. Obviamente lo que hay allí es un tema comercial. Tyson Fury no se va a retirar porque después de esta viene la que todos suponemos va a ser la mayor pelea de la historia del boxeo inglés, que va a ser una unificación de todos los títulos allí en Wembley, que puede ser contra Joshua o puede ser contra Usyk. Ya les voy a hablar de ese tema. El asunto es de que Tyson Fury ha tenido que realizar precisamente ese llamado a la audiencia de que se va a retirar por dos razones. La primera, porque esta es una pelea que tiene la previsión que tiene de ser en la mayor cantidad de aficionados en Wembley para una pelea de boxeo. Se habla de la posibilidad de que lleguen más de 90.000 personas. Y al mismo tiempo está aquello de que hay un respaldo muy malo. Se hablaba, estaba previsto como principal pelea de respaldo Jared Anderson contra Hammer, pero infelizmente Anderson se retiró y hay una cartelera muy pobre, muy mediocre para respaldar este principal evento, es decir, totalmente irrelevante la misma. Y ahí quizás el aspecto comercial ha sido virado de esa manera por parte de Fury, de anunciar que va a retirarse después, pero obviamente nadie se lo cree. Como sea, es una pelea que concita la atención porque como sea también Dillian Whyte es un buen rival. Y lo que les prometí hablarles de dos peleas más del peso pesado. Por un lado ya sabemos que Andy Ruiz va a enfrentar finalmente a Luis Ortiz en una pelea que no quería realizar, pero tiene que honrar un contrato que vence creo que con esta pelea precisamente, y que ya estaba firmado para enfrentar a Ortiz. Ustedes recuerdan de que él por cuenta propia habían organizado una pelea contra Spong allí en México. Definitivamente tuvieron que cancelarla. El propio padre de Andy Ruiz dijo que van a honrar ese contrato. La pelea va a ser seguramente a finales de agosto en Los Ángeles o en Las Vegas, y después se van a aventar una pelea allí en México. Pero hay mucho para hablar, mucho para analizar, porque yo creo que Andy Ruiz tiene un muy complicado rival. Si es el mismo Andy Ruiz que enfrentó a Chris Arreola, lo veo oscuro y con puntillas. Es decir, va a ser una pelea muy complicada la que va a tener contra el cubano, porque realmente es un rival peligroso que le puede dar demasiado trabajo, y hasta me imagino que a la hora de las apuestas, hay que esperar que salgan las primeras, van a estar parejos y con el propio King Kong un poco más arriba de Andy Ruiz, porque realmente Andy Ruiz nos debe
una explicación en el cuadrilátero de ese desempeño que fue bastante malo allí contra Cris Arreola. Entonces hay un desafío muy grande para Ruiz, pero fundamentalmente para Eddie Reynoso, que van a tener que ponerse al día en términos de lo que ha mejorado en todo este tiempo un Andy Ruiz que ha decepcionado a mucha gente. Lo más importante es que la pelea va y es una de las grandes batallas esperadas por la afición de esta zona. Y por el otro lado, en estas horas precisamente en Inglaterra se está negociando los detalles finales de la revancha entre Anthony Joshua y Alexander Usyk, que va a ser en Arabia. Prácticamente está definido que va a ser allí. Seguramente va a haber mucho dinero que ponen los árabes para esa pelea. Solamente falta restar los horarios, las reglas de la pelea, pero todo eso se está definiendo en estos momentos y esta misma semana va a quedar todo confirmado. ¿Qué es lo nuevo que hay en esta pelea? Más allá de las posibilidades de victoria de uno y de otro. En primer lugar, es que ha tenido mucho tiempo para prepararse y prepararse bien Anthony Joshua. Y en segundo lugar, que no ha tenido tiempo para prepararse bien Alexander Usyk. Ha estado en Ucrania, ha estado obviamente afrontando una situación que todos conocemos, ha perdido muchas libras y es difícil que pueda recuperarlas. Él es un hombre que es un peso pesado pequeño, o mejor dicho, un peso crucero grande. Le llevó mucho tiempo poder llegar en el peso que llegó a la primera pelea contra Anthony Joshua. Se supone que va a estar por debajo de las 220 para llegar fuerte, porque si lo aceleran, digamos, en el crecimiento, va a perder músculo, va a llegar muy inflado y eso lo puede afectar en el peso, en la velocidad y en la resistencia al golpeo de un Joshua que es verdad que tiene enormes deficiencias de resistencia al golpeo, pero es un hombre que cuando conecta, conecta muy duro. Digamos que las ventajas que tiene Usyk son de movimientos, son de elusividad, de entrar y salir y ser un blanco en permanente movimiento para no permitirle a Joshua que pueda conectar sus golpes más duros. Él va a apostar a la pelea larga, ganarla en los puntos y obviamente necesita mucha pierna. Entonces en ese caso es muy difícil que vuelva a subir con el peso aquel que estaba muy por encima de las 220 libras. Creo que va a estar en 220. Él ha llegado muy delgado, muy exprimido debido a todos los problemas que ha pasado allí en Ucrania, obviamente. Y se supone entonces que esta va a ser una pelea para él muy dificultosa en términos de favoritismo. Yo la veo 50-50 y hay una alta posibilidad de que el que salga con la victoria sea Anthony Joshua. Pero lo más importante de ese combate es que ya se sabe, posiblemente sea el 23 de julio y está definido ya que va a ser en Arabia. O sea, dentro de los pesos pesados, todo se va escribiendo dentro de la historia de este 2022 a que el vencedor de esa pelea termine enfrentando definitivamente a un Tyson Fury que, si bien ha dicho que se retira, todos sabemos que no lo hará, que va a vencer a Dillian Whyte y que se va a quedar a la espera a ver quién gana, si gana Joshua o si gana Usyk.